Terminó la Copa América y estaría bueno repasar cuáles son las selecciones con un futuro más prometedor en todo el continente. Todo eso y más en ViveFoot, donde se vive el fútbol. Ahora sí viene lo chido. Bien, hay que destacar que para hablar de selecciones, promesas o que tengan un gran futuro, tenemos que descartar a las selecciones fuertes, las que siempre están ahí, las que son Brasil, Uruguay, Argentina, las que siempre ganan. En este video tenemos que hablar de selecciones que a lo mejor no tienen tanta historia, pero que en la actualidad están bastante bien y tienen, como el nombre lo dice, un futuro más que prometedor. Comencemos hablando de la selección ecuatoriana, que para mí tiene un plantel con excelentes jugadores. Por ejemplo, el caso de Moisés Caicedo, del Chelsea, futbolista que vale como unos 80 millones en la actualidad. Luego tienes a Piero Hincapié del Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga. William Pacho del Frankfurt. Félix Torres del Corinthians. Pervis Estupiñán, que estuvo lesionado, pero que es jugador de Ecuador, del Brighton. Kendry Páez, que ya está vendido al Chelsea, futbolista independiente del Valle. Hay otro más que pertenece ahora ya al Borussia Dortmund. Y en general, los grandes jugadores ecuatorianos poco a poco están siendo vendidos a los grandes equipos europeos. Y creo que Ecuador de acá a unos 3 o 4 años tendrá casi todo su plantel en equipos de Europa. O al menos sí el 80 o 70%. A esto hay que sumarle que tiene jugadores experimentados interesantes, como Ener Valencia, como el caso de Angelito Mena, como el caso de Alexander Domínguez. Y creo que lo de Ecuador es más un tema de tiempo, porque el talento está, sobre todo que en Ecuador pasa algo muy interesante. Tienen un equipo de alto rendimiento y que es bastante formador, como el Independiente del Valle. Un equipo como IDB que constantemente termina teniendo buenas participaciones en la Libertadores Sub-20, que hace poco incluso fue campeón. Y desde el Independiente del Valle salen jugadores que después son vendidos y terminan siendo figuras importantes. Me parece que pasó con Gonzalo Plata, me parece que pasó con Hincapié, que pasó con Moisés Caicedo, recientemente con Kendry Páez, otro jugador que lo han vendido al Borussia Dortmund. Y el IDB es un equipo formador, aunque no es el único, está pasando con más equipos ecuatorianos. A esto se le puede sumar, por ejemplo, uno de los grandes, como el caso de Liga de Quito. Y constantemente Ecuador está formando a sus jugadores y vendiéndolos bastante jóvenes a equipos importantes del fútbol europeo. Ahora, si hablamos netamente de lo que le vimos en la Copa América, un equipo que fue bastante flojo en la fase de grupos, pero que en el partido decisivo ante Argentina me parece que termina siendo el que más complicó al albiceleste. Lo supera físicamente, un equipo con buen ritmo de juego, y le empata el partido sobre el final. Y después hay una de Alan Minda que tranquilamente, te digo, tranquilamente Ecuador pudo haberse llevado ese partido. Termina siendo eliminado porque Argentina tiene mucha jerarquía y porque en una tanda de penales casi nadie le va a ganar al albiceleste, porque tiene un arquero sólido como el Dibu y demás. Pero en general el trabajo de Ecuador en esta Copa América no fue malo. Creo que poco a poco se va rompiendo ese maleficio de que siempre le va mal en la Copa América. Y es un equipo que da pasito a pasito a verse más estable. Tiene buenos jugadores, tiene proyectos serios a nivel juveniles. Y ahora sacaron a su técnico anterior, que era Félix Sánchez, al cual le había costado reflejar su mejor forma. Creo yo que lo de Ecuador es un futuro bastante bueno, nada más que decir. Mira ese potencial. El siguiente país del que vamos a hablar va a ser la selección venezolana. Que a ver, algo que podemos arrastrar de Venezuela no solamente es el buen momento que viven a nivel selección, donde están cuartos en las eliminatorias y donde se clasificaron a los cuartos de final de la Copa América, sino que Venezuela vive un momento interesante desde las inferiores. Yo tengo un documental donde hablamos durante más de media hora del buen trabajo que está haciendo Venezuela, incluso del proyecto de Corazón Vinotinto y demás, así que te lo dejo por ahí para que lo veas. Pero en general Venezuela también trabaja muy bien los juveniles, y para ahí está la clave. Un equipo, para que empiece a tener nuevos referentes, tiene que trabajar desde atrás, desde los de sub-15, sub-13, sub-16, lo que sea. Y Venezuela de hecho hizo un preolímpico bastante interesante, se metió hasta la etapa final con jugadores interesantes como Kervin Andrade, como el caso de Telasco Segovia, de Martínez también. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me parece que lo que hizo en esta sub-23 que tenía Venezuela a principio de año fue
bastante prometedor. Algunos se han ido sumando al equipo, por ejemplo Kevin Andrade ya es de Fortaleza de Brasil, que hace poco le metió gol a Boca, en la Copa América jugó y lanzó unos pases fenomenales. Lo del Tuti ha sido casi una realidad y tiene solamente 19 años. Lo mismo con otros jugadores venezolanos que poco a poco se están sumando al equipo principal. Pero en los que ya están, hay jugadores que no son tan mayorcitos y realmente están en buen nivel. Por ejemplo, aunque no lo parezca, Sotelo tiene solamente 26 años. Luego tienes el caso de John Aramburu, que también tiene, si no me equivoco, 23. Y en general Venezuela ha sumado buenos jugadores con un orden táctico interesante. Y para mí tienen el técnico ideal, el Bocha Batista, que ha sabido hacer replanteos en partidos importantes, sumado a una buena noción del equipo, ¿no? Creo que se han comportado como eso, un equipo, porque hay planteles que son muy buenos, pero que les termina costando funcionar. Entiendo que por ahí Canadá los termina eliminando en un partido donde a Venezuela se le va de las manos las cosas, pero creo que también fue un equipo que nunca bajó los brazos y fue muy importante el panorama que tuvo en la fase de grupos. Para mí Venezuela tiene harto talento a día de hoy y es una selección que cada vez crece más. Si tú ves sus jugadores como Yangel Herrera, Aramburu, Salomón Rondón, hoy por hoy valen sumas bastante exorbitantes. Creo yo que no tardará mucho tiempo en que Venezuela termine conquistando algo importante. No sé, tal vez unas cuartos de un mundial, una final de Copa América, pero eso está más cerca que pronto. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Y hablando de la selección venezolana, a Venezuela en la Copa América lo eliminó Canadá. Otra selección que me parece que tiene un futuro bastante interesante. Y a ver, yo no hablo ni de Estados Unidos ni de México, porque son selecciones que normalmente compiten en CONCACAF. Pero lo de Canadá en los últimos años ha sido más que interesante. Ha sido muy polivalente, siendo un equipo que en la eliminatoria pasada quedó líder. No habían clasificado una Copa del Mundo en 36 años y después quedan líderes de sus eliminatorias. Es cierto que en el Mundial no les fue bien porque hicieron 0 puntos, pero en la vigente Copa América hicieron una labor plena, vamos. Superaron en su grupo a tanto a Chile como a Perú, que son dos históricos del torneo, y en cuartos de final sacaron a Venezuela, que venía de ganar su grupo con 9 de 9 puntos posibles. Después, es cierto que los dos partidos ante Argentina ni fu ni fa con Canadá, pero lo que le hicieron a Uruguay tuvieron momentos en los que pudieron haberse llevado el partido. Fue una selección de Canadá bastante aguerrida, aprovechando mucho la velocidad en sus bandas y el talento individual de algunos jugadores, como el caso de Alphonso Davies, que no tuvo necesariamente de sus mejores copas, como el caso de Jonathan David, y me gustó mucho Eustaquio por el medio, y sobre todo Jacob Schaffersburg. En general Canadá mostró que hay otros jugadores que podían aportar al equipo, más allá de sus piezas más caras, ¿no? Creo que es un país que está sacando jugadores de a pocos, y el fútbol se está haciendo un deporte más importante. Van a ser parte de la organización del próximo Mundial de Fútbol, y creo que desde ahí ya vemos que lo de la selección canadiense no es solamente un momento, sino que también puede ser una realidad, y desde acá podrían empezar a ser un país con una mejor costumbre futbolera y darle más importancia a este deporte. A eso se le llama estrategia. Y por último, hablaremos un poco de la selección colombiana, que tal vez no es el video adecuado para hablar de Colombia, porque si bien es cierto, los colombianos históricamente no son de las selecciones más fuertes, en la actualidad viven un momento exquisito. Estuvieron durante 28 partidos sin perder y llegaron a la final de la Copa América como el mejor equipo en estado de forma del torneo. No la ganaron, pero fue más que nada porque Argentina tenía una jerarquía impresionante y por cosas muy mínimas. Yo lo digo, Colombia llegó mucho más desgastado a la final, eso me parece que le pasa factura. Había jugado en menos días anteriores, con 10 hombres ante Uruguay. Argentina llegó, digamos, más descansadito. Y lo de la selección colombiana es espléndido. Para mí es totalmente top 5 de mejores selecciones del planeta a día de hoy. Así que más que futuro, lo de Colombia es una realidad. Porque incluso a diferencia de Canadá, a diferencia de Ecuador y a diferencia de Venezuela, Colombia ya tiene los últimos 30 años siendo una selección bastante regular, con jugadores interesantes. Lo último de Colombia en los últimos 30 años, ¿qué? El pibe Valderrama, tenemos el caso de James Rodríguez, Luchito Díaz, Radamel Falcao, Oscar Córdoba. No, talento hubo en los últimos años. Ahora, lo que sí vi en esta Copa América es que su oncena titular y casi todo el plantel de Colombia, salvo por Durán y salvo por Yasser Asprilla,
la mayoría son jugadores no tan jóvenes, a diferencia de lo que sí está implementando bastante las otras dos selecciones que pertenecen a la Gran Colombia. Pero en general creo que más que un futuro, lo de Colombia es un hoy, ¿no? Es un presente impresionante que seguramente creo que Colombia va a estar en la próxima Copa del Mundo. Y lo vuelvo a repetir, para mí la selección cafetera jugó muy bien la Copa América, terminó siendo para mí el mejor equipo en estado de forma. Un equipo que a nivel de fútbol fue intratable, con un James Rodríguez de un nivel espectacular. Como futuro no sé si nombrarla como el mejor futuro de todas, pero creo que es la que tiene el mejor presente. Y bueno, mi gente, ¿cuál me parece la que tiene más o menos futuros de las selecciones mencionadas? Bueno, antes que todo quería mencionar un poco a Panamá también, rápidamente, que no estuvo, digamos, en este top, pero que no hizo una mala Copa América, a pesar de que se va goleado en el último partido que disputa, justamente ante Colombia. Demostró que tiene un equipo que puede competir y ya antes se había visto que tenía una propuesta de venirse a jugar al fútbol sudamericano, y desde ahí se ve que Panamá quiere un crecimiento en su fútbol. Pero bueno, me parece que Canadá debería estar por ahí en el cuarto lugar, ya que es una selección que, si bien es cierto hace una copa interesante, también dejó un poquito que desear en la fase de grupos. Y de ahí creo que el tercer al primer puesto, entre las que más futuro le veo, es muy complicado. Lo de Colombia, como lo digo, es más una realidad, y la cual le veo mayor talento en inferiores, me parece que es Ecuador, por todo lo que se está viendo, por los jugadores que rápidamente vende al fútbol internacional. Pero en general todas estas selecciones andan realmente muy, pero que muy bien. Y veo muy difícil que alguna se caiga del próximo mundial. Muy seguramente las tres estarán, pero ya veremos qué sucede. Nos vemos, mi gente. Espero que el video les haya gustado y que por favor apoyes con un like y suscribiéndote al canal. Por supuesto, dime, ¿cuál es la selección con un mayor futuro en el fútbol sudamericano? Yo me voy a quedar con la selección ecuatoriana, pero creo que todas están a un nivel bastante lineal, ¿no? Creo que Colombia también está ahí, aunque como lo digo, Colombia es más presente que futuro. Nos vemos, chao chao.